SolidWorks, como familia de soluciones, vamos a llamarlo así, tiene diferentes sectores de aplicación. Uno, el clásico, es el diseño mecánico, en el que siempre SolidWorks ha destacado pues, como el líder indiscutible del mercado. También tenemos herramientas para la validación de esos diseños, simulación del diseño que hemos elaborado. También herramientas específicas para la generación de documentación. Luego también la gestión de toda esa información, un sistema PDM en el que podemos gestionar pues, toda esa información de estos tres diferentes aspectos que os estoy presentando. Y luego tenemos el que nos ocupa hoy, el diseño eléctrico. Como veis, está todo situado al mismo nivel, es completamente interactivo, es una plataforma única que se va, digamos, especializando o dirigiendo hacia cada una de estas diferentes aplicaciones. Hoy, como os digo, vamos a ocuparnos de SolidWorks Electrical. Entonces, de entrada, SolidWorks Electrical, ¿para quién iría dirigido inicialmente? Pues bueno, entre otros, simplemente como ejemplo, os voy a citar pues desde empresas que necesiten hacer un diseño de armarios eléctricos con un gran nivel de detalle, a en general empresas con necesidades de automatización, de proyectos de automatización, género de máquina herramienta también, medición y análisis. Todo esto que estáis viendo aquí y las capturas de pantalla que estáis viendo son directamente de proyectos reales de nuestros clientes. Generación de energía también, robótica y también automoción. Entonces, cualquiera de estos sectores, vamos a llamarles así, que tienen una necesidad mecánica y se puede resolver con SolidWorks, como hemos comentado antes, y la simulación, pues también ya desde hace unos cuantos años podemos cubrir de manera muy eficiente la parte eléctrica. Entonces, sirva esto más que nada para posicionaros un poco la herramienta. Y en último lugar, aunque no está directamente relacionado con la parte eléctrica, también os quiero citar la aplicación que SolidWorks Electrical tiene sobre la parte hidráulica, neumática, sobre proyectos de ese tipo. También incluimos esa capacidad de poder generar este tipo de documentación. Entonces, pues bueno, ya os digo, simplemente posicionar de manera muy somera, muy rápida lo que sería la herramienta. El concepto detrás de todo esto sería, al fin y al cabo, unir el diseño mecánico y eléctrico, que no haya una parte, un departamento eléctrico completamente desligado de lo que sería toda la secuencia de diseño y fabricación del producto, como ha sido históricamente hasta ahora, sino que haya un continuo intercambio de información y, por ejemplo, pues un proceso de adaptación de modificaciones de cualquier tipo de una manera muy natural y muy sencilla. Entonces, el objetivo de hoy, una vez, ya os digo, posicionado brevemente lo que sería la herramienta, sería daros una pincelada, daros una presentación sobre cómo funciona la herramienta. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es directamente saltar a la herramienta así, a la aplicación. Lo que estáis viendo ahora mismo es la parte 2D, es decir, vamos a dividir esta presentación, este webinar, en parte 2D y parte 3D. Voy a empezar desde la parte 2D, pero por supuesto podría empezar a generar el proyecto, a generar toda esta información desde la parte 3D. Desde el punto de vista de SolidWorks no hay ningún tipo de diferencia. Puede ser el departamento eléctrico el que realmente esté dirigiendo este diseño, o puede ser el departamento mecánico. Entonces, lo que voy a hacer ahora es crear un nuevo proyecto. Cuando creo un proyecto siempre tengo la opción de elegir una plantilla. Aquí lo que estoy haciendo es elegir una plantilla que tenía predefinida, y dentro de esa plantilla, pues ¿qué tengo? Pues tengo básicamente un proyecto, vamos a llamar
demo 1, tengo un proyecto el cual en su momento he guardado para luego poder reutilizar y hacer los cambios que sean necesarios para generar un nuevo proyecto. Especialmente en la parte eléctrica es tremendamente común la reutilización de diseños, de circuitos concretos, específicos de una parte concreta de un proyecto o en general de un proyecto entero. Por tanto, incluimos esta opción, como os digo, la opción de plantillas. Entonces, bueno, pues aquí simplemente tenemos el nuevo proyecto que, como veis, no está vacío, sino que ya tiene información. Esta información es la que venía de la plantilla. Lo primero que podéis ver es, pues bueno, que tengo el proyecto en inglés. Una de las opciones que da Electrical es tener activos hasta 3 idiomas diferentes en un proyecto a la vez. Es decir, yo en este caso podéis ver que tengo inglés como idioma principal, pero también tengo español y chino. Siempre chino da una nota de color, yo diría, una demo. Lo hacemos también pues para demostrar que somos compatibles con cualquier tipo de código lingüístico. Entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente cambiar mi idioma principal por español y veréis que el proyecto automáticamente cambia a ese formato. ¿Cómo funciona eso? Pues funciona desde una base de datos que tiene el programa, que tiene una serie de valores por defecto, pero que es personalizable por el usuario, de manera tan sencilla como importando desde, por ejemplo, un archivo Excel, vocabulario para añadir a esa base de datos. Bueno, aquí vamos a ver un poco la estructura en sí. Dentro del proyecto tenemos lo que llamamos las colecciones. Puede haber tantas como el usuario necesite. ¿Qué es una colección? Pues al fin y al cabo vendría a ser como una carpeta de Windows donde podemos guardar la información. También veis que tengo carpetas en sí. La colección sería un nivel superior en que le da una serie de derechos mayores al de simplemente una carpeta. No vamos a entrar en eso ahora, pero bueno, que veis que hay esos dos niveles. Dentro de la colección que tenemos, como os he dicho, una serie de carpetas y una serie de planos. Todo lo que vemos aquí son planos. Cada tipo de plano consta de su icono individualizado. Eso quiere decir que dando un vistazo al icono puedo saber qué tipo de plano es el que estoy hablando. Aquí, pues por ejemplo, simplemente es una portada. En la portada podríais incluir un diseño mecánico 2D, una foto, cualquier cosa que necesitéis. Aquí tengo un listado, os enseñaré los listados hacia el final. Aquí tengo lo que os comentaba, simplemente una captura de SolidWorks de la parte mecánica, donde bueno, hemos añadido aquí unas situaciones. Estas situaciones son inteligentes que luego me pueden ayudar a la hora del diseño eléctrico. Toda la información que veis en el cajetín, por supuesto, y el cajetín mismo es totalmente personalizable. Aquí también hay una serie de vistas 2D que luego veremos también que están integradas, no simplemente un dibujo, sino que hay cierta inteligencia aquí, está integrado con el diseño eléctrico. Y luego os voy a enseñar pues los dos tipos principales que tenemos de planos eléctricos. Uno sería lo que llamamos un esquema de cableado, lo que estáis viendo aquí. ¿Qué es? Bueno, pues es la representación de los principales elementos de la máquina, del proyecto, y cómo están conectados entre ellos. Entonces, pues como veis aquí de manera muy gráfica, pues bueno, tenemos dentro de una zona que le hemos llamado armario, aquí lo podéis ver en la parte superior, pues tengo un elemento Q1, una protección, que va conectado pues con estos elementos que es en la parte inferior, K1, K2 y K3. Y a su vez va conectado con otros elementos. Este tipo de plano que nos permite de manera muy sencilla, ahora lo veréis, de manera muy gráfica, representar, ya os digo, cómo va conectado vuestro proyecto. No es simplemente un dibujo, de nuevo tienes inteligencia e integración con el resto del proyecto, de tal manera que cualquier tipo de modificación hecha en este plano afectará al resto del proyecto. ¿Cuál es el otro tipo de plano eléctrico que tenemos? Pues es el esquema multifilar o el esquema clásico, si queréis. Aquí lo veis, un esquema de potencia con una serie de elementos y de cables. Aquí podéis ver también un esquema
en este caso de un mazo de cables, también podemos generar mazos de cables, tanto en el 2D como el 3D. Y luego dentro de las carpetas, pues otra serie de documentación, como por ejemplo puede ser pues cualquier tipo de fichero Office, PDF, Excel, lo puedes directamente integrar aquí dentro, más diagramas, incluso también los ficheros 3D, también pueden estar integrados dentro de la estructura del proyecto. Bueno, pues sobre este menú nada más, simplemente deciros que funciona en la misma forma en la que funciona el esquema, perdón, el explorador de Windows. Podéis arrastrar, soltar, renombrar, no hay absolutamente ninguna diferencia. Me acaban de hacer una pregunta, si hay jerarquía en los niveles. Bueno, la respuesta es que sí, en el sentido de que, por ejemplo, desde la colección hacia las carpetas, si tenemos que hacer cualquier tipo, o una carpeta que contenga subcarpetas, si tenemos que hacer cualquier tipo de modificación en varias de ellas, podemos siempre seleccionar el nivel superior y que esa modificación sea común al resto, no tenga que ir yo uno por uno. Por ejemplo, renumerar los planos. Yo renumero los planos, puedo hacerlo de manera individual en cada carpeta, pero si quiero hacerlo desde un nivel superior, pues simplemente voy al nivel superior y afecta a la parte inferior. Entonces, sí que hay cierto nivel de jerarquía. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona el programa, ¿no? Para ver cómo se diseña, al fin y al cabo, vamos a empezar por el esquema de cableado que os he enseñado anteriormente, este de aquí. ¿Cómo podemos aquí modificar, añadir información, etcétera? Bueno, pues es muy simple. En SolidWorks Electrical, la principal idea, como en SolidWorks en general, es mantener un software simple para el usuario. Simple en el sentido de que vamos a reducir al máximo los problemas de acceder a una orden concreta, vamos a reducir al máximo el número de órdenes que tengo que usar para generar mi diseño. Por ejemplo, en este caso, órdenes que se necesitan para dibujar este tipo de esquema. 2. Insertar símbolo y dibujar manguera. Ya está. Vamos a ver cómo sería. Por ejemplo, yo voy a insertar un símbolo. Cuando inserto un símbolo, tengo acceso a la librería. La librería, veis que aquí tenemos una serie de categorías. Cada una de esas categorías tiene varios elementos, incluso subcategorías dentro. Por tanto, la librería con la instalación ya es una librería con un gran número de símbolos, bastante completa. Desde luego se puede modificar de manera muy sencilla, luego lo veremos también. Entonces, bueno, pues puedo elegir aquí el elemento que yo quiera, del grupo que yo quiera, y simplemente insertarlo en cualquier posición, pues por ejemplo aquí. Siempre que inserte un elemento me va a aparecer las propiedades de ese elemento. Dentro de las propiedades de ese elemento viene pues desde lo que sería una referencia del fabricante real a cualquier tipo de descripción que yo pueda usar para ese elemento. Como veis, bueno, algunos valores ya los tengo cargados. Yo podría simplemente aceptar, tendría un nuevo elemento, M6, pero en este caso lo que voy a hacer es elegir un elemento de esta lista. ¿Esta lista qué es? Esta lista es la lista de elementos de mi proyecto, de componentes. ¿Por qué elijo esa lista? Pues porque en muchos casos no se empieza a diseñar desde cero, a añadir elementos. Lo que hacemos es trabajar con una lista que puede venir del departamento mecánico, del departamento de compras, etcétera, una lista ya cerrada. Esa lista la podemos importar al programa y luego simplemente seleccionarla. Aquí veis que voy a seleccionar un elemento de la lista, en este caso M1, y mi nuevo elemento, en lugar de ser el M6 original, por defecto, pasa a ser M1. Aquí veis que presentamos diferentes formatos, unos están resaltados en verde, otros están resaltados en un color magenta. Eso es simplemente unos parámetros que yo tengo establecidos que me ayudan en otros aspectos del programa, pero de momento no afecta para nada bueno, al proceso de trabajo. Entonces, he insertado el elemento, simplemente lo he asociado con un valor previo que tenía importado de una lista externa y ahora lo voy a conectar. Voy a conectar M1 con el elemento superior X1 como está el resto de motores que veis en mi ejemplo. De esa manera ya está conectado. Es la segunda orden que necesitáis recordar. Y habría una tercera orden. ¿Cuál sería? Pues cómo editar cualquier valor, cualquier ítem que tenéis en el proyecto.
y es simplemente hacer un doble clic. Si hago un doble clic sobre el motor, vuelvo al menú en el que estaba anteriormente. Si hago un doble clic sobre la línea, voy a las características de esa conexión. Entonces, como veis, el resto de las conexiones tienen una descripción precisa de fabricante entre paréntesis, también una numeración porque estoy usando mangueras. Bueno, voy a usar una manguera aquí también. Para eso me voy a ir a la lista de mangueras que tengo disponibles en mi proyecto. Podría añadir nuevas desde la base de datos de fabricante. En este caso voy a seleccionar la primera que veo que está vacía y la voy a usar. Y simplemente seleccionando, veis que los menús son muy gráficos, voy a conectar cada uno de los conectores de la manguera con uno de los polos de conexión de mi motor. Aquí lo estáis viendo que está todo conectado. Si yo vuelvo y selecciono cualquier conductor, me resalta el polo al que se ha conectado. Por tanto, ya os digo, con 3 órdenes, contando editar, hemos generado esta parte del proyecto, pero como veis, el resto sería exactamente lo mismo. Sería encontrar el elemento adecuado y conectarlo al elemento que queremos. Una aclaración respecto a los planos gráficos eléctricos, al plano de cableado y al plano desarrollado multifilar que veremos dentro de un momento. Podéis hacer uno, podéis hacer el otro, multifilar, podéis hacer ambos, como voy a hacer yo hoy. No hay tampoco ningún tipo de limitación respecto a esto. El usuario podrá elegir el que le sea más conveniente, usar dos, y en una parte del proyecto generarlo en un formato y otra parte en otro. Usar simplemente uno es totalmente indiferente desde el punto de vista del programa. Lo bueno es que de esta manera tan sencilla que he generado mi conexión, yo ahora lo que puedo hacer es irme directamente a la parte 3D. Es decir, yo con lo que he hecho aquí ahora ya estoy enviando una información concreta. Es decir, estoy diciendo, bueno, pues un elemento, en este caso M1, se conecta a través de una manguera concreta con otro elemento que es el X1. Entonces lo que voy a hacer es abrir la parte 3D. Aquí en la parte 3D podéis ver que tengo acceso a los mismos proyectos. La base de datos es multiusuario, por tanto puedo sin ningún problema pueden acceder varios usuarios al mismo proyecto. No hay ningún tipo de limitación a ese respecto, más allá de que evidentemente un fichero concreto quedará bloqueado por el primer usuario, pero dentro de un proyecto donde hay varios ficheros no hay ningún tipo de límite y pueden haber varios usuarios trabajando en diferentes partes al mismo tiempo. Entonces aquí estoy abriendo este pequeño ensamblaje y ahora trabajando desde la parte mecánica veremos el beneficio que el trabajo eléctrico me está aportando. Bueno, lo primero que vemos es, ya os digo, aquí hay un ensamblaje generado con la parte mecánica, un conjunto mecánico completo, y en el que yo lo que voy a hacer ahora es utilizar ese elemento M1 que he utilizado en la parte eléctrica. Aquí estoy trabajando evidentemente en la misma máquina, parte mecánica, parte eléctrica. Por supuesto, de hecho es lo normal que sean dos máquinas diferentes, dos perfiles diferentes, dos usuarios distintos, trabajando uno en la parte mecánica y otro en la parte eléctrica. No tiene por qué estar en la misma máquina, ni mucho menos. Entonces, bueno, vamos directamente a utilizar esa información eléctrica. Lo primero, aquí en la parte izquierda tenéis la lista de componentes. Esos son todos los componentes de mi parte eléctrica. En la parte eléctrica también tenéis acceso exactamente a la misma lista, lo estáis viendo ahora. Por tanto, cualquier cambio que yo hago en la parte eléctrica pasa a la parte mecánica y viceversa, en tiempo real. Entonces, desde esta parte yo voy a localizar ese nuevo elemento M1 que acabo de usar en la parte eléctrica. Para ello, como la lista es enorme, tengo la posibilidad de filtrar la información y que solo me muestre los componentes que todavía no he utilizado en la parte mecánica. Aquí veis que la lista se me ha reducido y, por ejemplo, puedo ver M1. Tengo la opción de crear más filtros más precisos para localizar mis elementos de manera mucho más concreta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, le voy a decir, como mi motor M1 ya está en la parte mecánica, le voy a decir
que asocie con esta opción que estáis viendo el elemento eléctrico con el mecánico. Podéis ver que aparece en forma transparente todos los elementos que ya están asociados a la parte eléctrica. Uno de ellos en concreto, este que veis aquí, no está asociado a ninguna parte eléctrica, por eso no aparece en transparente. Lo voy a seleccionar y ahora este elemento que era mecánico, que estaba en el 3D, pasa a ser también un elemento eléctrico. Hecho esto, lo que voy a hacer ahora es cablear. Cablear en 3D, automáticamente, tomando la información desde el 2D. Por tanto, me va a dibujar esta manguera, la 1, W1, si recordáis que acabo de poner en la parte 2D. El ruteado, el conexionado es automático, va desde el punto A hasta el punto B. En este caso sería desde las bornas hasta este motor M1 que yo he definido en la parte eléctrica, pero aquí estáis viendo, puedo introducir también elementos intermedios de paso. Aquí estáis viendo que tengo un prensaestopas en el armario y yo quiero que este elemento, el M1 en concreto, pase a través de ese prensaestopas. Tengo varios, pues quiero que sea ese el que utilice. Bueno, pues también lo podéis hacer. Entonces, una vez establecido este elemento intermedio, lo que voy a hacer es simplemente conectar, irme a la opción de ruteado automático y conectar. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues estamos leyendo la información de la base de datos eléctrica, esa base de datos que yo he ido alimentando, dibujando los planos eléctricos, y lo vamos a trasladar a la parte mecánica. Localizando primero cuáles son los elementos, en este caso el motor M1 y al otro lado las bornas, y luego dibujando la manguera que une un punto con otro. Como habéis visto, tenéis la posibilidad de definir elementos intermedios en esa conexión, y ahora de hecho lo que está haciendo el programa es rutear no únicamente esa manguera, sino todas. El camino que se sigue para hacer ese recorrido, ese ruteado, aquí os voy a poner la barra de progreso, está hecho en base a unos parámetros definidos previamente. Por tanto, las mangueras no van a ir por cualquier lado en la máquina, sino que van a seguir un camino muy específico que yo le voy a dar, ahora lo veréis. También cada una de esas mangueras, lo vais a ver enseguida, tiene sus propias características, como podría ser el color, podría ser también el tamaño. Pues bueno, aquí estáis viendo, por ejemplo, el elemento que acabo de usar, el M1, está conectado por esta manguera que estáis viendo aquí, y cada uno de los conductores individuales que tiene esa manguera conectado a su punto concreto. El resto de mangueras elegí un color rojo para que resaltara más, y lo que os comentaba antes, no van a través de cualquier posición, a través del aire, sino que siguen, lo podéis ver aquí, una ruta muy concreta por dentro de la máquina. Si giramos un poco en esta parte, veréis, perdonad por el zoom hacia fuera y hacia adentro, veréis que pasa en concreto por una parte muy específica que yo le he definido previamente. ¿Cómo se define eso? Es tremendamente sencillo. Lo único que se hace es lo que en SolidWorks llamamos un croquis. Quizá no lo podáis ver completamente, es quizá difícil de apreciar porque el color es amarillo. Un croquis, que es una línea, esa línea será tomada como un camino a seguir por todos mis cables. Entonces, bueno, aquí ya habéis visto que simplemente haciendo ese esquema tan sencillo que he hecho en la parte 2D es suficiente como para que la parte mecánica sea capaz de conectar los elementos. Lo estoy guardando simplemente para aligerar luego un poco los procesos que tenemos más tarde. Y también podéis daros cuenta que en un extremo del cable pasa por el prensaestopas, ahora lo veréis enseguida, el prensaestopas que yo había definido, y se conecta pues con las bornas que habíamos elegido en la parte 2D. Aquí lo estáis viendo, veis las mangueras rojas, veis la manguera negra que tengo aquí en la parte inferior. Como veis también nos está dando no simplemente una línea, sino el tamaño real que tienen esos conductores. También información muy importante que yo obtengo desde SolidWorks. Bueno, volviendo al tema de 2D, vamos a irnos al otro tipo de esquemas, a los esquemas desarrollados, a los esquemas multifilares. No voy a volver sobre lo que ya hemos comentado antes. De nuevo, lo que vale para el esquema de cableado vale para el esquema multifilar. ¿Qué necesitáis para dibujar? Simplemente dos órdenes.
insertar símbolo, dibujar cables, nada más. Con eso podéis dibujar cualquier cosa. Son órdenes, un número de órdenes muy reducido, pero muy versátil, que es capaz de dar muchísimas opciones al usuario. Para no hacer lo mismo, insisto, lo que voy a hacer es utilizar la macro. ¿Qué es la macro? Una macro es un elemento que nosotros añadimos a la biblioteca, a nuestra biblioteca de elementos. Entonces, ¿cómo se crea esa macro? Es muy simple. Seleccionáis el elemento del plano o un circuito, como estoy haciendo yo ahora, arrastráis y soltáis sobre la librería y ya tenéis el elemento creado. Insisto, no es un copiar y pegar. Ese elemento es accesible para todos los usuarios conectados a la misma base de datos. Es un elemento más. Y lo he creado simplemente arrastrando y soltando. Es una gran diferencia, una gran ventaja que tienen los usuarios de SolidWorks Electrical, lo sencillo que es personalizar cualquier tipo de datos, añadir elementos a la base de datos que tenemos por defecto. Siempre que utilicemos una macro, tenemos diferentes opciones para poder cambiar algún aspecto de la información que vamos a añadir. No lo voy a hacer, le voy a aceptar los valores por defecto. Y aquí tenemos el nuevo circuito generado, tal y como lo había salvado. Entonces aquí, bueno, si nos fijamos un poco más en atención, estáis viendo pues un poco lo que os comentaba antes. Tenemos la capacidad de mostrar cualquier grafía en cualquier idioma. Y pues aquí también ha generado una nueva una nueva manguera, la 60. Bueno, está el contador en ese estado, por tanto genera 60. Pero yo lo que voy a hacer ahora es alterar este diseño. Voy a eliminar la manguera y las bornas. En realidad he eliminado las bornas, pero la manguera al estar conectada pues también se elimina. Y lo que voy a hacer es enlazar este elemento con un elemento, como he hecho antes en la parte de cableado, que ya tengo en mi listado inicial, si queréis decirlo así. Hago un doble clic o botón derecho, como queráis, y voy a relacionarlo con un motor, con el motor M2 en este caso. No lo veis, pero el que tengo a la izquierda es el M1, aquí tengo el M3, pues voy a utilizar el M2. Como os he mostrado antes, puede ser muy extensa la lista de componentes que tengamos. Contamos con filtros inteligentes, en el que yo puedo, apretando un botón, decirle que me muestre únicamente, en este caso, los elementos de la clase motor. Veo que aquí está ya M2, que es el elemento que estoy buscando, o directamente tecleando cualquier valor, de manera automática la lista va a adaptarse a ese valor que yo aporte. Entonces, bueno, vamos a coger M2, ya lo tenemos aquí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo ahora voy a insertar unas bornas en la parte superior, pero resulta que este elemento M2 ya está situado en mi esquema inicial, el esquema de cableado. Ahora os enseñaré. Por lo tanto, esa conexión ya está establecida. Bueno, eso no es ningún problema. Yo simplemente le voy a decir OK a todas las bornas desde el esquema multifilar, y lo que hace es recuperar esa información. Yo ahora sí, de manera muy breve, voy al esquema anterior. Veréis que, bueno, M1 es el elemento que inserté anteriormente, M2 es el elemento que estaba ya insertado y conecta a través de la manguera W2. Por eso, aquí me aparece W2. Por tanto, siempre el usuario va a tener una consistencia dentro del proyecto. Siempre la información que hemos establecido previamente va a volver a aparecer para ser reutilizada. A partir de ahora, cualquier cambio que yo haga en este esquema afectará al esquema anterior de cableado y viceversa. Ya habéis visto que pasa desde la parte 2D a la parte 3D, también pasa dentro de la parte 2D entre diferentes tipos de planos. Por tanto, siempre hay consistencia, siempre hay comunicación en tiempo real. Veo un par de preguntas más. Una es, ¿dónde está el croquis de ruteado en el árbol? Eso es una pregunta respecto al 3D, os lo enseñaré más adelante. Y si el radio de curvatura se tiene en cuenta. La respuesta es que sí. El radio de curvatura es una característica que se define, entre otras muchas características, dentro de las propiedades del cable. El cable, una de ellas que tiene es tamaño de curvatura, otra es la sección, en fin, hay varias. Y eso se tiene en cuenta también a la hora del diseño mecánico, a la hora del 3D. Bueno, aquí habéis visto cómo he asociado el 2D con el 3D. De hecho, yo ahora podría directamente con el botón derecho ir al elemento
en el esquema de cableado y viceversa. Y también podría ir incluso a ese esquema inicial que os he mostrado antes. Son diferentes vistas de la máquina en la que yo he puesto una serie de llamadas, una serie de enlaces que no son simplemente texto, sino que es realmente un enlace al esquema. Yo ahora, por ejemplo, podría irme desde M1, que lo estáis viendo aquí, podría irme a el esquema. Aquí aparezco directamente en mi esquema. ¿Cómo podéis enlazar más elementos? Una cosa típica que usamos todos los que estamos en el trabajo eléctrico día a día, referencias cruzadas entre elementos. Bueno, pues aquí tenemos K6. ¿Cómo enlazo yo esto con un contactor en mi proyecto? Muy simple, lo que os he dicho antes, doble clic, iros a propiedades o simplemente botón derecho, propiedades del símbolo, de nuevo utilizar los filtros inteligentes y en este caso pues voy a elegir K2, por ejemplo. Cuando lo hago, automáticamente podéis ver que aparece aquí la referencia cruzada. Esa referencia cruzada es la que me indica dónde está el elemento principal, dónde está K2 y de nuevo podría yo con el botón derecho dirigirme a donde está ese elemento K2. Aquí lo veis con una serie de descripciones ya establecidas y en la parte inferior donde está posicionado ese contactor, ese contacto de potencia que yo acabo de utilizar. Aquí veis, el formato evidentemente se puede variar, es un formato que indica hoja, columna y fila, pero es totalmente personalizable por parte del usuario, no hay ningún problema. Bien, pues una vez que hemos visto esta asociación entre elementos, muy simple, simplemente yendo a propiedades y seleccionándolo en una lista, vamos a ver lo que sería la asociación entre cables. También es muy sencilla. Vamos a ir a esta parte donde tenemos un transformador, aquí salen dos cables, aquí lo estáis viendo. ¿Cómo asocio estos cables con otro cable que puede estar en otra parte de mi proyecto? Pues simplemente os vais a esta gestión de flechas que tenemos en la parte superior, decís OK, y entonces lo que hace el programa es buscar si existe otro cable con las mismas características, no solo el color también, pero que sea del mismo tipo, que sea la misma sección, que sea el mismo potencial, y asociarlo automáticamente. Aquí veis que ha encontrado en la página 10 pues una asociación para estos elementos. De nuevo podéis siempre navegar y os llevará a ese destino. Aquí veis que efectivamente está la continuación de esa conexión, que en este caso es un PLC, que estáis viendo un fragmento del PLC, no es el PLC completo. Como veis está fraccionado, continúa en otra página con un circuito conectado. El PLC de hecho es un buen ejemplo para mostraros otra manera de trabajar, es decir, únicamente no trabajamos en base a dibujar siempre, sino que también le podemos pedir al programa que dibuje por nosotros. El PLC es un buen ejemplo porque la manera en que se insertan los PLCs puede variar perfectamente de un proyecto a otro, siendo el mismo PLC, por cuestiones de espacio, por cuestiones del circuito que estamos enfrentando. Entonces, una posibilidad que tenemos es, me voy a ir aquí a la gestión de PLCs, aquí veis que tengo un PLC N1, voy a maximizar un poco esta ventana, con una serie de características, y tengo otro PLC en la parte inferior, que este PLC, el anterior, si os fijáis, en la parte inferior tenéis la información detallada de cada entrada y salida. Veis que símbolo asociado os está diciendo que en la página 10 tenéis este elemento insertado, otras entradas están en la página 11, etcétera. Pero con el otro PLC vemos que esa información está vacía, no está insertado en ningún sitio, por tanto lo voy a insertar. ¿Cómo lo inserto? Pues le doy a generar esquema, elijo dentro de mi proyecto en qué lugar quiero que se genere ese PLC, le voy a decir en la carpeta PLC, ya que la tengo, y le doy a OK, y lo que hace él ahora es generarme ese PLC. Me genera una caja con todos los puntos de conexión de ese PLC hasta que consume, digamos, el espacio que tiene dentro de ese cajetín y pasa al siguiente. Por tanto, no me tengo que preocupar si tengo un PLC con un gran número de conexiones. Si es así, automáticamente el programa saltará a otro plano hasta consumir todas esas entradas y salidas que yo quiero que sean representadas. Cuando acaba el proceso obtenéis, como podéis ver aquí, un pequeño resumen de cosas que han podido fallar, cosas que no están definidas. Vamos a darle un vistazo a cómo queda.
dentro de la carpeta PLC hay una serie de nuevos esquemas. El 18, como veis, no estaba antes, solo tenía 3. Y aquí pues esto se me ha generado de manera automática. El PLC ha sido fraccionado y continuará en el siguiente plano. Y en la parte superior tengo también un circuito. Este circuito se ha generado de manera automática. Evidentemente es difícil que sea el circuito 100% que el usuario necesita, pero sí que da una buena base para seguir trabajando sobre el programa. Ya no hay que generar en detalle todos los cables, todos los elementos. Yo puedo venir ahora y decirle pues que bueno, voy a sustituir este símbolo por otro o una serie de símbolos a la vez. Por tanto, me da una base buena y me ahorra mucho tiempo. Como veis, pues aquí tengo la otra parte del PLC y luego tengo una parte del PLC final donde ya se ha acabado. Una cosa importante que me gustaría llamaros la atención es que todo el programa, todo el proyecto está basado en una base de datos y por tanto el nivel gráfico es siempre muy sencillo de manejar porque en realidad toda la información va a la base de datos. Ya por ejemplo, veis aquí hay una serie de saltos entre los cables, no están conectados. Típicamente en un programa clásico de diseño eléctrico yo ya tendría que hacer un arreglo caso por caso de estas conexiones, pero en SolidWorks Electrical simplemente lo que tienes que hacer es estirar el primer trozo y la base de datos se dará cuenta de que bueno, ahí hay que hacer una serie de arreglos y por tanto todo queda arreglado. No tengo que ir específicamente a cada cruce, no tengo que ir específicamente a cada cable para alargarlo, encogerlo, no, simplemente lo paso por encima y la base de datos se encargará de darle sentido a todo eso. De nuevo también voy a insertar unas flechas. En este caso, en lugar de hacerlo de manera automática, lo que voy a hacer es hacerlo de manera manual. ¿Por qué os enseño este método? Bueno, porque el proceso automático lo que hace es buscar un plano y el siguiente dentro de la lista de mi proyecto en el que haya un cable con el mismo formato lo va a conectar, pero puede ser que a veces vosotros tengáis la necesidad de conectar no con el siguiente, sino con otro que esté 4 planos más abajo. ¿Por qué no, no? En ese caso lo podéis hacer de manera manual, como habéis visto ahora, también es extremadamente sencillo. Bien, tengo una pregunta más. Hay una pregunta más desde el chat. Bien, hay una pregunta respecto a las librerías 3D. Las librerías 3D, sobre qué tamaño tiene la librería 3D que viene por defecto, el número de piezas, etcétera. La librería 3D que os damos con la instalación es una librería 3D por defecto. ¿Eso qué incluye? Incluye una pieza por cada tipo de elemento, por motores, por relés, por fusibles, por pulsadores, un tipo de elemento por defecto. Respecto a piezas reales, no se incluyen en la instalación. Se incluyen alrededor, no lo sé, no me acuerdo exactamente, alrededor de unas 20 aproximadamente. ¿Por qué? Porque si incluyéramos una librería exhaustiva de piezas 3D, la instalación sería, bueno, no sé qué cantidad de gigas serían las que utilizamos para instalación. Por tanto, lo que hacemos es que tenemos un enlace desde el programa para descargar esa información. Si vais a librerías a la base de datos de fabricante, podéis ver que tenemos contenido en línea. Desde ahí podéis ir directamente al portal correspondiente y bajar la pieza 3D que necesitéis. Ya os digo, tenemos un equipo de gente y un partner, un socio dentro de SolidWorks que se dedica a mantener esa librería. La cantidad de referencias que tenéis ahí es, bueno, millones, literalmente millones de referencias. Por tanto, funcionamos a través de un portal web, no funcionamos a través de una instalación local. Eso también nos permite ser más ágiles a la hora de actualizar información directamente en el web para que se pueda descargar. Más preguntas. ¿Cómo se incorporan elementos comerciales nuevos a la biblioteca? De nuevo, lo que os he explicado antes para las piezas 3D, lo mismo, a través de la web. A través de la web nos permite ser mucho más ágiles y poder distribuir a cualquier usuario cualquier tipo de nuevo contenido que el equipo que tenemos creado al efecto pues haya añadido. ¿Cómo funciona también el orden o la prioridad de esos fabricantes? Funciona en base a los usuarios.
los usuarios nos dan un feedback continuo a través de la web sobre qué es lo más demandado. También pueden los usuarios enviar un comunicado directamente al administrador de la web para solicitarle ese contenido y en función de la demanda se añadirá ese contenido, será el orden de prioridad que tenemos para añadir ese contenido en la web. Si echáis un vistazo a 3D Content Central, habéis visto que últimamente ha cambiado bastante su aspecto, va a cambiar más, sobre todo muy enfocado al tema eléctrico. Más preguntas. Esquemas neumáticos hidráulicos, ¿se pueden hacer? La respuesta es sí, sin duda, en el 2D. Si alguno de vosotros está interesado en un ejemplo concreto, se lo puedo enseñar, os lo puedo proporcionar en PDF para que lo veáis, no hay ningún problema, se pueden generar. Al realizar la conexión, podemos equivocarnos, la conexión entre cables, entiendo, podemos equivocarnos en las tensiones o las fases del plano, detecta estos errores. La respuesta es no, no os podéis equivocar. ¿Por qué? Porque lo que he hecho en la fase anterior, conectar diferentes cables, se conectarán siempre y cuando sean del mismo tipo. Con mismo tipo me refiero, por ejemplo, la misma fase, si hablamos de potencia, el mismo potencial, si hablamos, pues, por ejemplo, de esquemas de maniobra. Si no lo son, el programa no os va a permitir hacer esa conexión. Simplemente no se puede. ¿Cómo se llama el portal web? Puedes enseñarnos un ejemplo. El portal web se llama, os puedo enseñar directamente cómo es, con el contenido. Aquí lo estáis viendo en pantalla. Es el SolidWorks Electrical Portal. Aquí tenéis acceso, bueno, a mi SolidWorks, que os da muchas opciones a los usuarios de información, de webinars, de tutoriales, etcétera. 3D Content Central para bajar las piezas. Y luego el portal eléctrico en el que bajáis información de fabricante e información de piezas 3D. Podéis elegir cualquiera de estas opciones y os dirigís directamente a eso. Para acceder únicamente se necesita tener, evidentemente, una licencia activa eléctrica. La siguiente pregunta es sobre eso. De nuevo, si comprando la licencia de SolidWorks eléctrica tenéis acceso a la base de datos, sí. Es decir, a diferencia de otros competidores, nosotros no requerimos de una suscripción o de un pago extra, aparte de lo que sería vuestra licencia, para acceder a todo ese contenido. Bueno, eso son un poco las preguntas de momento. Voy a volver al tema del webinar, no quiero dejarlo de lado por mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nada, pues ahora me voy a ir directamente. Os voy a enseñar de manera muy breve la numeración. Es decir, como habéis visto, se numera automáticamente los elementos, no tenéis que preocupar, y los cables también se numeran simplemente con un clic. El formato de numeración también lo podéis personalizar al nivel que vosotros creáis oportuno. En todo caso, numerar es tremendamente simple. Podéis numerar, y es algo también muy importante, todo el proyecto o pequeñas partes del proyecto que vosotros determinéis, solo un plano, varios planos, etcétera. Eso también la competencia es muy difícil que lo permita hacer a día de hoy. Más ejemplos. Aquí he añadido unos nuevos esquemas que, como veis, no siguen la secuencia de los esquemas anteriores. Pues lo que os he comentado un poco antes, le voy a decir que me lo renumere todo con un formato que yo tengo predefinido y ahora lo tengo ya todo acorde a, bueno, a la correlación y a la posición que tengo dentro del proyecto. Vamos a irnos a la parte de 2D de lo que llamamos implantación física. ¿Qué es esta implantación física? Pues bueno, es simplemente una vista plana, una vista 2D de lo que sería el proyecto. ¿Cómo funciona? Pues si os acordáis de la parte 3D, en lo que os aparecía la lista completa de componentes, aquí os aparece lo mismo. También tenemos la opción de filtrar. Entonces yo voy a poner un filtro que me esconda todo lo que ya esté implantado en este esquema digamos 2D, y voy a insertar nuevos elementos. No de uno en uno, lo puedo insertar de golpe. Varios elementos a la vez. Puedo definir el orden en que quiero que esos elementos se inserten o incluso la distancia entre ellos. Voy a insertarlo aquí y aquí me veis que me ha insertado los elementos desde el Q1
al Q5, de manera muy sencilla. ¿Qué significa? ¿Qué es este tipo de plano? Este tipo de plano, como os digo, es totalmente plano, me refiero 2D, se puede acotar, como estáis viendo, y la razón por la que incluimos esta opción es para darle al ingeniero eléctrico la opción de poder enviar información al mecánico integrado dentro del proyecto. Es decir, por ejemplo, en el caso concreto del armario que estáis viendo, hay una lógica eléctrica para posicionar los elementos que quizá el ingeniero mecánico no tiene por qué conocer. Pues creamos esta pequeña plantilla, este pequeño esquema, y entonces desde la parte 3D veremos ahora que sin realizar, por supuesto, ningún tipo de transformación, ningún tipo de exportación, nada, tengo acceso a la misma información que el eléctrico y el ingeniero mecánico puede abrir el plano, irse al detalle y ver cómo están posicionados y reproducir ese posicionamiento dentro de la parte mecánica, incluso incluyendo distancias si fuera necesario. Por eso incluimos esa herramienta. Por tanto, yo ahora soy el ingeniero mecánico, sé que ha habido un cambio, eso se puede comunicar a través de un sistema de mensajería que tenemos dentro del programa y, bueno, pues voy a hacerlo en función de ese modelo que me ha definido el eléctrico. Yo voy a venir aquí. Antes he utilizado la opción de asociar porque el elemento ya estaba dentro de mi parte mecánica. En este caso no lo está, por tanto voy a utilizar la opción insertar. Y es lo que estoy haciendo. Me está posicionando. Aquí me está preguntando si quiero establecer una distancia entre un elemento y el siguiente. En este caso le voy a decir que sea 0, pero podía parametrizar eso a una distancia distinta. Entonces lo que voy a hacer es insertarme esas 5 piezas, o 6, no me acuerdo cuántas he elegido, dentro del entorno 3D. Y eso lo he podido hacer gracias a que, como estáis viendo, cualquier tipo de alteración en la parte eléctrica no solo se transfiere a la mecánica, sino que tengo acceso directo y en tiempo real a esas transformaciones. Entonces aquí vais a ver que, creo que sí, ahora le he dado al aceptar y ahora me va a insertar esas piezas a continuación. Está posicionando varias, bueno, ahí las tengo, como veis, distancia 0, pero podría variar y desde luego para los que sois usuarios de SolidWorks, pues veis que esa relación de posición de distancia se me ha mantenido, me la ha creado, por tanto yo puedo mover todo en consecuencia. Pues bueno, una vez que tenemos posicionados los elementos, voy a guardar para que aligere un poquito el proceso que voy a ejecutar a continuación. Una vez tengo posicionados los elementos en el 3D, puedo irme directamente al ruteado. Aquí veis que tengo algunos elementos ya conectados con cables. Voy a rutear más, voy a rutear más elementos. En este caso en concreto voy a seleccionar estos 5 elementos, pero estos 5 elementos no van a ser los únicos que se revisen. Ahora os explicaré por qué. Voy a hacer un enrutamiento real. Es decir, lo que vais a ver ahora es en tiempo real, absolutamente. Y lo que vais a obtener va a ser los cables con dimensión real, con color real y siguiendo el recorrido que yo he definido previamente con esas rutas de croquis. Entonces, ¿qué está pasando aquí ahora? A pesar de que yo le he dicho que me rutee únicamente, os enseño la barra de progreso, únicamente las piezas nuevas, también considera las anteriores. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de parámetros, por ejemplo, el tanto por ciento de ocupación de la canal y otra serie de parámetros que, aunque yo solo rutee estos nuevos elementos, puede afectar a los elementos que están ruteados anteriormente. Por tanto, este proceso no es únicamente de conectar 5 elementos, sino que es de considerar todas las opciones que tengo yo, en este caso, en el armario. Por tanto, como veis, se extiende aproximadamente, yo diría que unos 2 minutos, 120 segundos aproximadamente, pero no solo os está enseñando los cables, sino que os está enseñando los cables siguiendo siempre la ruta más corta posible. Por tanto, va a considerar todas las rutas posibles que yo tengo en mi, en mi armario y coger siempre la óptima. Esta es una ventaja clave de SolidWorks, es decir, estáis en un entorno 3D y os va a dar la mejor ruta. Con la gran mayoría de
de clientes con los que tengo la oportunidad de hablar una vez, pues ya llevan un año trabajando con la herramienta, siempre esta es una de las principales ventajas. Es decir, hemos reducido, es lo que me suelen decir, el número de cable que hemos gastado de manera radical. Porque antes simplemente se hacía pues a ojo en la planta inferior cuando se cablea, y ahora sí que tengo una ruta concreta que me sigue ese cable y que siempre yo estoy seguro que es la óptima, ¿eh? Porque me lo calcula en base a los parámetros que tiene el 3D. Aquí lo estáis viendo. Esa información solo se puede obtener si estáis trabajando en un entorno prototipo 3D. No hay ninguna otra manera. Entonces aquí veis que me ha cableado todo. De nuevo veis que cada elemento tiene su característica física, su color, su sección. Podéis ver que la sección que estoy usando aquí es diferente a la que estoy usando en el otro lado. Y la enorme ventaja, ¿cuál es? Pues que ahora directamente desde el 3D, lo podéis hacer también desde el 2D, no hay ningún problema, pero directamente desde el 3D podéis venir y ejecutar un listado. Podéis veniros y decir, bueno, pues yo ahora lo que voy a hacer es sacar un listado de ¿qué? De las conexiones. De las conexiones de mi cuadro. Entonces aquí os estoy enseñando ahora una serie de plantillas que tenemos por defecto. Hay muchas, se pueden crear nuevas. Es un sistema relativamente sencillo el crear nuevos listados, no tiene demasiada complicación, y como os digo, lo podéis tener desde la parte 3D o desde la parte 2D. Vamos a fijarnos, hay listados de materiales de diferentes tipos, listados de diferentes tipos, listado de materiales, listado específico de PLCs, listado de mangueras, listado de todo lo que podáis necesitar. Pero vamos a fijarnos concretamente en el de cableado. ¿Aquí qué os aparece? Pues aparece punto de inicio, origen, en este caso elemento X5, y borne 1. Destino X8 y borne 1. ¿Cuál es el número de ese cable? El número que yo tendré en la etiqueta, el 7. Sección, en este caso no he definido, pero en el resto están definidas y me da una sección de 1,5. Y la longitud en milímetros. Por tanto, tenéis un listado exhaustivo de todas las conexiones. ¿Para qué sirve este listado? Para mí, para dos cosas. Inicialmente, para dárselo a montaje y que no cometa errores. Si ellos, por ejemplo, en cualquiera de estas conexiones detectan que la longitud que están usando es mucho mayor a la que estoy dando yo desde el prototipo, es que hay algún problema, lo están haciendo mal, puede haber alguna fuente de error. Y en segundo lugar, para poder repasar o localizar averías. Esta información es tan detallada que, adjuntada con el proyecto, se puede hacer una revisión del proyecto una vez acabada de manera muy sencilla. Podéis ir al elemento concreto, el que sea, y ver todas las conexiones que tiene y a dónde van. Por tanto, es, ya os digo, un valor yo creo que tremendo el que está aportando aquí SolidWorks a eso. Hay una pregunta que me están diciendo si la ruta no se definió en el croquis 3D. Quizá no me expliqué bien anteriormente. El croquis 3D lo que hace es... nosotros lo que hacemos es generar una línea. Una línea que puede ser de croquis, puede ser una línea de croquis, o puede ser un eje. Cualquiera de los dos elementos, aquí lo estáis viendo, no sé si lo podéis apreciar, en naranja, en este caso es un eje. Ese eje puede ser una línea de croquis. Por tanto, eso es un camino de los que puede tomar el programa como posibles. Aquí veis que tengo un eje horizontal, tengo otro vertical, tengo otro vertical. Entonces, luego con todos los ejes o todas las líneas que hay, el programa considera cuál es la ruta óptima. Yo, por ejemplo, pues él diría, pues bueno, si tengo que conectar, pues por ejemplo, este elemento que estáis viendo aquí con el otro elemento en la parte inferior, toma la ruta más corta y toma, por tanto, este eje, el eje inferior y el eje de la parte de abajo. No toma el otro porque evidentemente sería una ruta mayor. Entonces, los croquis o los ejes son posibles rutas, describimos posibles rutas y luego el software selecciona de todas esas rutas disponibles cuál es la óptima. Bueno, aquí tenéis el cuadro cableado y ahora pues podríamos ir, si queréis, a la parte, aquí también podéis incluir PCBs, circuitos integrados,
y conectarlos también, no hay ningún problema. Tenemos nuestras propias herramientas específicas para hacer eso, tanto para generar la parte electrónica como para conectarla. Y luego, si me voy yo al esquema general del que partí antes, veréis que cualquier modificación que he hecho en el armario, en el esquema concreto del armario, en el 3D del armario, automáticamente se refleja aquí. Estáis trabajando en una jerarquización, en un nivel mecánico de jerarquía, de nivel superior del conjunto y luego niveles inferiores, y también la comunicación y la modificación es automática entre uno y otro. Otra pregunta que tengo es que si esos recorridos que os he comentado, que son óptimos, que son optimizados, que son siempre siguiendo la ruta más corta, se pueden personalizar. Es decir, se puede decir, bueno, no quiero que, por ejemplo, por esta canal pase un potencial determinado o no quiero que pase un cable determinado. ¿Se puede coartar eso de alguna manera? La respuesta es sí. Para eso tenemos lo que llamamos segregación. Con esta opción lo que se nos permite es elegir una manguera o un cable o un potencial de cable y decir, bueno, no queremos que pase por esta canal o no queremos que use este eje o esta línea de croquis. Por tanto, cuando busque de nuevo la ruta óptima, lo va a hacer eliminando de su posible selección ese trozo de ruta que nosotros le impedimos que use. Por tanto, sí, la idea es que efectivamente pueda el usuario establecer una serie de reglas para ser más preciso, más concreto en el cableado a la hora de hacerlo de manera automática. Tenemos otra pregunta también. Desde mi lado, más o menos, el contenido del webinar, lo que os quería enseñar era eso, un poquito lo que es la parte 2D, la parte 3D, cómo se integran, hasta dónde podemos llegar de manera muy somera. Veo que tenéis más preguntas, pues vamos contestándolas, no hay problema. Las punteras de cable, ¿cómo se gestionan? Bueno, las punteras de cable las gestionamos a nivel de listado de materiales. Es decir, la puntera de cable es el remate de cada uno de estos cables que estáis viendo aquí a la hora de conectarse con un elemento concreto. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos desde el punto de vista de los elementos que tenemos en el circuito, en los circuitos, pues tenemos una serie de conexiones, 4, 5, 6, etcétera. Entonces definimos de esas 5 o 6 conexiones qué punteras son y cuántas van a ser, una por cada conexión típicamente. Y eso luego se nos refleja en el listado de materiales. A nivel de 3D, no lo tenemos en cuenta. ¿Se podría tener en cuenta? Sí, el usuario puede emplazar ahí una pieza 3D que represente esa puntera, no hay ningún problema. Para nivel visual, si se quiere, se puede hacer. Pero el ruteado automático a día de hoy no lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Pues porque el objetivo número 1 que tenemos con el ruteado es, a través de esas rutas, lo que buscamos es obtener principalmente la distancia del cable. Entonces, a nivel gráfico, digamos que la puntera realmente en eso no nos influye directamente. Lo que nos interesa es saber hasta dónde va a llegar el cable y eso lo podemos hacer directamente sobre la pieza. Pero ya os digo, las punteras también se pueden tener en cuenta, sobre todo a nivel de listado de materiales. Bueno, pues un poco la idea que os quería dar hoy era esa. Recapitulando muy brevemente, pues bueno, la solución eléctrica que aportamos desde SolidWorks. Lo primero que tenéis que tener en cuenta, yo creo, es que es completamente bidireccional. Podéis atacar el proyecto desde la parte mecánica, 3D, desde la parte eléctrica. Cualquier modificación automáticamente se traslada de una parte a otra. No hay ningún proceso intermedio de importar, de exportar, nada de eso. Podéis generar la información desde cero, intentando pues dibujar en la parte 2D o haciendo la parte 3D y luego trasladando esa información de un lado a otro, o podéis ya trabajar en base a una lista predefinida de componentes que puede venir, por ejemplo, de compras o de cualquier otro departamento. Una vez tenéis el proyecto hecho, veis que se puede establecer un ruteado de manera inteligente, porque siempre se está optimizando ese cableado en base al criterio del usuario, y automática.
Es decir, no hay un proceso manual, creo que es lo más importante, un proceso del usuario, que es el usuario el que decide, bueno, pues por ejemplo, de estos relés que tengo aquí, yo elijo de manera manual cuál es el punto de conexión 14 y cuál es el relé número 3. No, lo hace automáticamente el programa, por tanto no tenéis ningún peligro de que haya un problema de errores manuales por esa parte. Y por último, el obtener de manera automática, simplemente apretando un botón, cualquier tipo de listado, desde un listado de materiales hasta un listado de conexiones. Pues nada más, simplemente muchas gracias y os emplazamos para futuros webinars y para seguir cooperando con vosotros. Adiós, buenos días.